Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar pues el tema de semejanza de triángulo. Ya vamos a ver lo que es el tema de semejanza de triángulo. Recuerda, por ejemplo, nosotros habíamos trabajado un tema hace varias clases. Bueno, no era la primera clase, creo. Debe haber sido la cuarta o la tercera, cuarta, quinta clase, donde vimos congruencia de triángulos. Ya, este es algo similar, ya, algo parecido. ¿Qué es lo que sucede? Pues mira, cuando uno trabajó el tema de congruencia, había tres casos de congruencia. ¿Ya? Habría tres casos, a ver, ¿qué pasó con el lápiz? Había tres casos de congruencia, ¿ya? El caso ángulo, lado, ángulo, ¿no? El caso ala, o el caso lado, 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 o el caso ángulo, o perdón, lado, ángulo, lado, ¿ya? Habíamos visto esos tres casos. Entonces, cuando uno habla de semejanza, es que son dos triángulos, ¿ya? Dos triángulos donde van a tener los mismos ángulos, pero la relación de sus lados, o sea, hay una relación entre sus lados, cierta proporcionalidad. O sea, los ángulos van a ser iguales, pero la medida de sus lados no. Por ejemplo, ¿no? Este triángulo de acá, por ejemplo, ya, este triángulo de acá, por ejemplo, ya, del lado 2 y del lado 3, este triángulo de acá es un triángulo semejante al triángulo de acá. Mira, a ver, vamos a ver un ratito. Al triángulo de acá, ¿no? Y de hecho que ya no va a medir 3, pues. 3 y 2. De hecho que ya no va a medir 3 y 2. Pero es un triángulo semejante. ¿Por qué, profe, es un triángulo semejante? Porque si este ángulo es alfa, si este ángulo es beta, y si este ángulo de acá es teta, entonces él también tiene los mismos ángulos. Alfa, beta y teta. Estos son triángulos semejantes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de triángulos congruentes, yo te dije que en pocas palabras triángulos congruentes significa triángulos iguales. Pero triángulos semejantes es que tienen los mismos ángulos, pero los lados tienen cierta proporcionalidad. Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, que aquí a beta se lo pone 4. Entonces, tú te das cuenta que acá a beta se lo pone 2 y acá a beta se lo pone 4. A beta se lo pone, ¿qué? El doble de lo que se pone acá. Como la relación de acá es de 1 a 2, lo que se pone acá es el doble, para el otro lado, para el lado que se lo pone alfa, también tiene que ser el doble con respecto a la medida que tiene acá. Si acá mide 3, acá también tiene que ser el doble, tiene que ser 6. Eso quiere decir semejanza. ¿Listo? Eso quiere decir semejanza. Y es un poquito eso lo que vamos a utilizar el día de hoy, ¿no? Primero, encontrar triángulos semejantes y la razón de proporcionalidad que existe entre uno y otro. ¿Ya? Vamos a ver. Mira, a ver. Tienes este triángulo de acá, donde yo voy a trazarle una altura. Yo le voy a trazar una altura y del punto B le voy a trazar una altura. Ahí está, yo le trazo una altura. Ahora, tú observarás, ¿ya? Ojo que te pide ayer el valor de X. Tú observarás lo siguiente. ¿Ya? Tú observarás lo siguiente. De que a qué es 90, que es 90, yo le voy a llamar, por ejemplo, a este ángulo le voy a llamar alfa y a este ángulo le voy a llamar beta, ¿no? Y en el triángulo, por ejemplo, vamos a llamar este punto H, ¿no? El triángulo APQ tiene ángulo alfa, beta 90. El triángulo ABH tiene alfa, él es 90, quiere decir entonces que él sería beta. Quiere decir que él sería beta, ¿no? Ahora mira, algo que te tienes que dar cuenta es lo siguiente. Te tienes que dar cuenta que el triángulo APQ, es un triángulo semejante al triángulo ABH. ¿Por qué son triángulos semejantes? Porque tienen los mismos ángulos. Por eso son triángulos semejantes. ¿Listo? Ahora, observa este triangulito pequeño que está acá. A ver, vamos a, digamos, este triangulito que está acá. Este triangulito que está acá, este pequeñito de acá. Dime una cosa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? A ver, vamos, ¿cuánto vale la hipotenusa de este triángulo de color verde? N, listo. Ahora, en el triángulo grande ABH, ¿cuánto vale la hipotenusa? 4N. 4N, entonces da cuenta, profe. En el triángulo pequeño vale N y en el grande 4N.
¿Cuál es la razón de proporcionalidad? En el triángulo grande es ¿cuánto el pequeño? 4, 4 veces. Porque en el pequeño es n y en el grande ¿cuánto es? Porque cuando yo me refiero al triángulo ABH, quiere decir entonces que la hipotenusa es el segmento AB. Y como él vale n, él vale 3n, todo esto de acá vale ¿cuánto? 4n. Como la relación es de 1 a 4, porque acá vale n y luego vale 4, entonces yo voy a decir que cumple lo mismo para quién, cumple lo mismo para alfa. Alfa en el pequeño se le pone 3, en el grande también se le tiene que poner 4 veces, se tiene que poner el cuádruple. ¿Y cuál sería el cuádruple de 3? 12. Él vale 12. ¿Listo? Él vale 12. A ver, a ver, a ver, a ver, un ratito. ¿Qué pasó? Se movió. Y ahora sí. Entonces tienes que darte cuenta de eso, ¿no? Tienes que darte cuenta de que él vale 12. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Recuerda que 12 es igual a ¿quién? Es igual a 3 por 4. Recuerda que a 37 se lo pone 3 y a X que es 5. ¿Recuerdas? 37, 53, 3, 4, 5. Si aquí es 3 por 4, ¿aquí qué va a ser? 5 por 4. A ver, ¿cuánto es 5 por 4? 5 por 4 me da 20. 5 por 4 me da 20. ¿Cuánto vale X entonces? X vale 20. Ahora, aquí puedes enfocar de la siguiente manera. Por ejemplo, puedes decir, ¿no? Profe, en el triángulo pequeño, a ver, APQ, en el triángulo pequeño la hipotenusa vale N. En el triángulo pequeño la hipotenusa vale N. En el triángulo grande la hipotenusa vale 4N. Ahí está, relación de hipotenusa. Es igual, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a llamar a este, por ejemplo, le voy a llamar, digamos, vamos a llamarle A. Ya, vamos a llamarle A. Entonces yo voy a decir, profe, en el triángulo grande, no, perdón, en el triángulo pequeño a alfa se lo pone 3. Y en el triángulo grande a alfa se lo pone A. Y a partir de acá puedo hallar el valor de A, ¿no? N con N se va, el A viene a multiplicar acá, 4 multiplica allá, y A ¿cuánto vale? A vale 12. También puedes hallar de esa manera el valor de A, ¿no? Tú dices, ¿no? Profe, aquí la hipotenusa, N. En el grande, 4N, ahí está. Ahora, en el pequeño, alfa se lo pone 3, ahí está. Y en el grande, alfa, ¿qué se lo pone? A, ¿no? N con N se va, multiplico en aspa, ya vale 12. Ahí está, vale 12. Y recuerda que 37 es 3 por algo, 3 por 4. Y si acá es 3 por 4, la hipotenusa es 5 por 4. Y 5 por 4 vale 20. ¿Qué quiere decir entonces? Que la respuesta a este problema número 1, la respuesta sería 20. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Problema número 2. Problema número 2. Si BM es igual a MA. O sea, te está diciendo que este BM, si vale A, él es igual a MA. Son iguales. Te pide calcular el valor de X. O sea, 2A, ¿no? Pero fíjate en algo, mira, profe, ¿en qué? Vamos a llamar a este ángulo de acá, a este ángulo de acá le vamos a llamar alfa. 90 alfa y a este ángulo de acá le vamos a llamar beta. Entonces, algo importante que tú tienes que tener en cuenta acá es que el valor de alfa más beta es igual a 90 grados, ¿no? Alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Que alfa más beta vale ¿cuánto? Alfa más beta vale 90. Ahora mira, ve. Recuerda que todo este ángulo tiene que ser 180. Todo ese ángulo tiene que ser 180. Acá hay 90. Este vale 90, te falta 90. Pero como aquí está beta y te falta 90, él va a ser ¿qué? Él va a ser alfa. ¿Por qué? Porque alfa más beta vale 90 y más 90 me da 180. Ahora observa este triángulo de acá. 90, alfa, ¿el cuánto va a ser? Él va a ser beta. Ahora mira, préstame atención. Observa este triángulo que voy a sombrear de color rojo. A ver, perdón. Observa este triángulo, ya, observa este triángulo que voy a sombrear de color rojo. Con este triángulo que voy a sombrear de color verde. Con este triángulo que voy a sombrear de color verde. Con este triángulo que voy a sombrear de color verde. ¿Cómo son esos dos triángulos? ¿Quién me dice? ¿Cómo son esos dos triángulos? Observa que esos dos triángulos tienen los mismos ángulos. Si tienen los mismos ángulos, son triángulos semejantes. Entonces voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a decir que el triángulo
voy a decir que el triángulo MBC, que es el triángulo rojo, es semejante al triángulo MAD. Es semejante al triángulo MAD. Por ejemplo, decimos, ¿no? ¿Qué se va a cumplir entonces? Mira que en el triángulo pequeño, empecemos por acá. Alfa, ¿cuánto se lo pone? 3. Y en este triángulo alfa, ¿cuánto se lo pone? Se lo pone A. Es igual, volvamos al pequeño. A beta, ¿cuánto se lo pone? A. Y en este triángulo de acá, a beta, ¿cuánto se lo pone? 12. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos? Producto en aspa, ¿no? Perdón. Tendríamos un producto en aspa, ¿no? 12 por 3, que me da 36, es igual a A por A, que me da A cuadrado. ¿Cuánto vale A entonces? A vale 6. A vale 6. ¿Listo? A vale 6. Muy bien, sigamos. Ah, no, bueno, no me pedía ayer el valor de A, ¿no? No me pedía ayer el valor de A. A ver. No me pedía. A vale 6. Oye, pero si A vale 6, por lo tanto, ya con esto terminamos el problema. ¿Cuánto vale X? Recuerda que X es todo esto. 6 más 6, ¿no? X, ¿cuánto vale entonces? X vale 12. Ahí está. El valor de X, ¿cuánto sería entonces? X vale 12. ¿Listo? Muy bien, sigamos. A ver. Vamos por aquí, problema número 3. Vamos por acá. Te pide calcular el segmento ¿qué? Te pide calcular el segmento CD. Profe, ¿quién es CD? Este es el sería X. Voy a llamar a este ángulo de acá, a este ángulo de acá le voy a llamar alfa. Y mira, fíjate este triángulo pequeñito. Tengo alfa, tengo a teta, y este ángulo de acá le voy a llamar beta. ¿Ya? A ese ángulo de ahí le voy a llamar beta. Ahora, fíjate en el triángulo grande. ¿Cuáles son sus ángulos? Alfa, teta. Oye, pero del triángulo pequeño, como sus ángulos son alfa, teta y beta, entonces yo puedo decir que alfa más teta más beta es igual a 180. Porque recuerda que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Ahora, observa el triángulo grande. Observa el triángulo grande. Ya tienes a alfa, ya tienes a teta. ¿Qué te está faltando entonces acá? ¿Qué te está faltando? Para que sume 180, te está faltando beta, pues. Ahora, si tú observas el triángulo, profe, ¿qué triángulo? Al triángulo BCD con el triángulo ACE van a ser dos triángulos como. Observa el triángulo pequeñito. Este triángulo de acá. Con el triángulo grande. Pregunta, ¿no tienen los mismos ángulos? Si tienen los mismos ángulos, son congruentes. ¿Listo? Si tienen los mismos ángulos, son congruentes. El triángulo pequeño es congruente al triángulo grande. Mira, en el triángulo pequeño, a teta ¿qué se lo pone? X. En el triángulo grande, dime, a teta ¿qué se lo pone? A ver, en el triángulo grande, a teta ¿qué se lo pone? ¿Cuánto se lo pone a teta? Vamos, te escucho. ¿Cuánto se lo pone a teta? Todo esto, ¿no? ¿Y cuánto vale todo esto? 2 más 8. Todo eso vale 10. Ahora, en el triángulo pequeño no puedes decir lo que se pone a alfa porque no conoces. Entonces, voy a decir, lo que se le pone a beta es 8. Ah, profe. Lo que se le pone a beta es 8. Ahí está. Y la pregunta es, en el triángulo grande, ¿a beta qué se lo pone? A beta se lo pone todo esto. ¿A beta qué se lo pone? Se lo pone x más 11. Se lo pone x más 11. ¿Qué es lo que hago entonces? Un producto en aspa. X por x más 11 es igual a ¿cuánto? A 10 por 8. Pero tú sabes que 10 por 8 me da 80, ¿no? 10 por 8 me da 80. Ahora, búscale un valor. No te pongas a resolver. Búscale un valor a x. De tal manera que x por x más 11 me dé 80. Vamos, encuéntralo. ¿Qué valor le doy a x?
¿Qué valor le doy a X? A ver. 5. 5, ¿no? Porque si el X vale 5, ¿qué serías? Este se convertiría en 16, ¿no? Y 5 por 16 me da 80, listo, se acabó. ¿Cuánto vale X entonces? Profe, X vale 5, listo. X vale 5. ¿Ya? Vamos. 4. Se tiene un triángulo ABC inscrito en una circunferencia. De tal manera que AB vale 6, BC vale 8 y AC vale 14, ¿no? El 12, 14, 16. Ah, no, 13, 14, 15. Ya. Por B se traza la tangente a dicha circunferencia. Por B se traza la tangente a dicha circunferencia. Que interseca a la prolongación CA en el punto P. Calcule PA. A ver, vamos a ver. Vamos a intentar graficar. Vamos a intentar graficar. Vamos a ver qué es lo que nos sale. En la prolongación de CA. Ahí está. Tengo ahí, dice que tengo un triángulo ABC inscrito. Si el triángulo ABC está inscrito en una circunferencia, los vértices están en la circunferencia, ¿no? Los vértices están en la circunferencia. Ahí está, algo así, digamos. ¿Ya? Entonces, el que sea A, el que sea B y el que sea C. Dice que por B se traza la tangente a dicha circunferencia que interseca a la prolongación de CA en P. Calcule el segmento PA. A ver, mi gráfica está mal. Bueno, a ver, vamos a ver por acá. Este sería que ser acá. No, vamos a hacerlo por aquí. A ver si nos sale la gráfica, ¿ya? De tal manera que la prolongación de este, ¿no? Ah, bueno. A la prolongación de esta línea. La tangente. Ya, mira. Aquí es A, aquí es B y aquí es C. A ver, ¿qué hice por acá? ¿Ya? Y acá hay una tangente, ¿no? Y esa tangente, aquí algo así. A ver, algo así, algo así. La tangente aquí. No, no, no. Algo así. Ya, algo así, ¿ya? De tal manera, pues, que el punto B es punto de tangencia, ¿no? De tal manera que el punto B es un punto de tangencia. Ya, es un punto de tangencia. ¿Ya? Ahí está. No dice, ¿no? Por B se traza la tangente a dicha circunferencia que interseca a la prolongación de CA, lo intersecta en el punto P. ¿Y qué te pide ayer? La longitud del segmento PA. Te pide ayer esto. No, te pide ayer esto. PA. X. Por dato del problema, por dato del problema, te dice pues que el segmento AB vale 6, que el segmento BC vale 8 y que el vale 7. Ese es el dato del problema. ¿Ya? Ese es el dato del problema. A ver, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer? Sucede lo siguiente, chicos. Dado de que este punto es un punto de tangencia, si este ángulo de acá, yo le llamo alfa, ya, no se nota, me parece. Si este ángulo de acá yo le llamo alfa, quiere decir que el arco BA vale 2 alfa. Pero si el arco BA vale 2 alfa, porque este ángulo vale alfa, el arco vale 2 alfa, recuerda que el arco vale el doble del ángulo escrito. Si él vale alfa, el arco vale 2 alfa. Pero si este arco BA vale 2 alfa, este ángulo de acá es la mitad del arco BA.
Pero estoy diciendo que BA va a ser 2 alfa. O sea que él vale alfa. Ahora, vamos a llamar a este ángulo de acá, le vamos a llamar el ángulo beta. Para que dos triángulos sean congruentes, es necesario que dos ángulos sean iguales. Porque si tiene dos ángulos iguales, el tercer ángulo también va a ser igual. Ahora, observa algo. Quiero que observes al triángulo. A ver, al triángulo. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá arriba, ¿ya? Observa el triángulo PAB. Con el triángulo, ¿ya? Con el triángulo PBC. ¿Qué pasa con esos dos triángulos? El triángulo PAB, que es el triángulo pequeño que está acá, que es este triángulo pequeño que está acá, PBA, tiene dos ángulos internos que yo le he llamado uno beta y el otro alfa. El triángulo PBC, que sería el triángulo grande, tiene dos ángulos internos que son beta y alfa. Oye, mira, ve. El triángulo acá que estoy sombreando de color rojo, tiene sus ángulos internos, mide beta y mide alfa. Y del triángulo PBC, del triángulo grande PBC, su ángulo interno mide beta y mide alfa. Entonces son triángulos semejantes. Son triángulos semejantes. Y si son triángulos semejantes, tú vas a decir lo siguiente. Mira, ve. En el triángulo rojo. A ver, un momento. A alfa se lo pone X. En el triángulo rojo, a alfa se lo pone X y a beta se lo pone 6. Pero mira qué ocurre en este triángulo de acá, en el triángulo PVC. A alfa no sé cuánto se lo pone. ¿Te das cuenta? A alfa no sé cuánto se lo pone. O sea, hay un pequeño detalle, ¿no? Por ejemplo, yo diría, por ejemplo, que a beta se lo pone 8 y en el triángulo pequeño a beta se lo pone ¿cuánto? A beta se lo pone 6, ¿te das cuenta? En el triángulo grande a beta se lo pone 8, en el triángulo pequeño a beta se lo pone ¿cuánto? A beta se lo pone solo 6. Entonces vamos a decir lo siguiente, mira, en el pequeño a beta ¿cuánto se lo pone? A beta se lo pone 6. Y en el grande a beta ¿cuánto se lo pone? Se lo pone 8. Ahora mira, eh, a alfa ¿cuánto se lo pone? A alfa se lo pone X. Y, perdón, esta línea que sale de 8, ya. Y aquí a alfa ¿qué se lo pone? Lo de acá, ¿no? Que le puedo llamar M. Le voy a llamar M. Vamos a despejar el valor de M. Vamos a despejar el valor de M. Mitad 3 y mitad 4. Mira lo que vamos a hacer. El M que está aquí abajo pasa acá. El M es igual. El 4 multiplica el X. ¿Qué sería? 4X. ¿Dividido entre cuánto? Entre 3. ¿M cuánto vale? 4X entre 3. ¿Listo? El valor de M es igual a 4X entre 3. ¿Listo? Nada más. A ver, perdón. Ya tengo eso. Profe, ¿y eso en qué me va a ayudar? Ahora mira, como tú ya tienes que se lo pone a M, tú tienes que darte cuenta que este ángulo de acá es el tercer ángulo de este triángulo de acá. Este es el tercer ángulo de acá. Y aquí el tercer ángulo sería el de acá. Él vendría a ser el tercer ángulo. Les voy a aplicar de vuelta semejanza, pero ahora con relación a este ángulo de acá. En el triángulo pequeño, al ángulo rojo se lo pone M, que vale 4X entre 3. Y en el triángulo grande, al rojo se lo pone X más 7. Eso es igual a lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Puedes decir que en el triángulo pequeño se lo pone 6 y en el triángulo grande se lo pone 8. Y resolverlo. Y resolvemos esto, ¿no? Mitad 3, mitad 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? A ver, esto te va a quedar así. Por el tema de espacio, un momentito. Ahí está. Si yo multiplico en aspa sería 4 por 4, 16. Sería 16x tercios. Es igual, él pasa a multiplicar, sería 3x porque
X por 3 es 3X más 3 por 7 que me da 21. 3X pasa a restar y ¿qué me queda? Que X tercios es igual a ¿cuánto? A 21, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque 16X tercios menos 3X, creo que me he equivocado. A ver, no me queda X tercios. No me queda X tercios, porque si yo resto sería por 3 entre 3. 3 por 3 es 9. 16X menos 9X sería 7X. Sería 7X tercios. ¿Listo? Sería 7X tercios. Ya, y si es 7X tercios, ¿qué quiere decir entonces? Quiere decir lo siguiente, ¿no? Quiere decir que el valor de X, ¿cuánto va a ser? A ver, ¿cuánto va a ser el valor de X? Calcula el valor de X ahí. Calcula el valor de X, profe. Séptima 1, ¿no? Vamos por acá. Séptima sería 1, séptima sería 3 y 3 por 3, 9. ¿Cuánto vale X entonces? El valor de X es igual a 9. Ahí está. El valor de X vale 9. Pero fíjate que solo he aplicado semejanza. Ahí quizás, por ejemplo, alguien que conoce un poquito más, si tiene el valor de M, puede aplicar ¿qué cosa? Puede aplicar lo que es el teorema de la tangente, ¿no? El teorema de la tangente. Ya puede aplicar el teorema de la tangente. ¿Listo? Sigamos. Siguiente problema. A ver, vamos por acá. 5. Del gráfico mostrado, AM es igual a A. ¿Quién es AM, profe? L es igual a A. BM, este es igual a B. Calcule QT, este es lo que te está pidiendo X. Interesante. Interesante problema. A ver. De hecho que tenemos que buscar, pues, triángulos semejantes, ¿no? Tenemos que buscar triángulos semejantes. ¿Ya? Vamos a hacer algo. Por ejemplo, ¿no? Voy a decir que este ángulo de acá es beta. Y como acá es 90, tú sabes que acá también va a ser 90. ¿Ya? Para que se pueda ver. ¿Ya? Entonces acá también va a ser beta. ¿Y qué es lo que vas a decir? Por ejemplo, por aquí lo voy a apuntar. Vas a decir que alfa más beta vale 90 grados. Ahí está. No, alfa más beta vale 90. Pero si él vale beta por ángulos opuestos, este ángulo también vale beta. Ese ángulo también vale beta. Ahora, voy a trazar estos dos segmentos. Este segmento de acá y voy a trazar este segmento de acá. Te explico por qué. Sucede que si este ángulo de acá vale alfa, si este ángulo vale alfa, el arco BQ es el doble. El arco BQ es el doble. Pero observa que este ángulo de acá también determina el mismo arco. Si él vale alfa, él vale 2 alfa y el ángulo inscrito vale la mitad, que sería alfa. O utilizas la propiedad, ¿no?, del choque rebote. Y por la misma propiedad, mira, viene, choca y rebota. Y él también va a ser alfa. El triángulo BQC sería un triángulo isósceles porque vale alfa y alfa. Vale alfa y alfa. ¿No me acuerdo? Alfa, alfa, ¿te acuerdas? Ah, profe, sería un triángulo isósceles. Ahora, vamos a ver. ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Qué otro dato me dan? A ver, A M es igual, no, nada más, ¿no? ¿Qué es ahí B? A ver, ¿qué más podríamos hacer? Ya tengo que, bueno, él es alfa, alfa, podría trazar una altura, puede ser que me ayude, pero yo quiero hallar esto de acá. Ya, yo quiero hallar eso de ahí. A ver, un momentito. Vamos a trazar la altura, quizás me ayude, ¿ya? Una altura acá. Que sería 90. ¿Ya? Que sería 90. Si él es alfa, él sería beta, ¿no? Él sería beta, porque recuerda que alfa más beta suma 90. Ya, sería alfa, beta. Ahora, la pregunta es...
Acá podría trazar una altura, pero me piden este X. Me piden este X. Mira, ve. Si yo a este ángulo yo le llamo teta, si yo a este ángulo yo le llamo teta, sucede que este ángulo de acá también va a ser teta. ¿Por qué? Porque este ángulo teta, choque, rebote. O este ángulo teta determina el arco AB y este ángulo de acá también determina el mismo arco. Por eso estos ángulos tienen que ser iguales. ¿Ya? Puedo hacer eso. Ahora, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Te vas a dar cuenta de lo siguiente. ¿Qué sucede? Sucede que este ángulo de acá, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto vale todo este ángulo de acá? A ver, ¿cuánto vale? ¿Ya? ¿Cuánto vale la medida? ¿Cuánto vale la medida del ángulo AQC? ¿Quién me dice cuánto vale la medida del ángulo AQC? 90. 90, ¿no? Porque como él es el centro, AC es diámetro, si AC es diámetro, él es un punto hacia los extremos del diámetro, él vale 90 grados. Y si él vale 90 grados, si él es alfa, él sería beta. Y si él es beta, él sería beta. Y me parece que ya este es algo irrelevante, no es necesario. Ahora mira, si él es beta, ¿qué vas a decir entonces? Ahora vas a decir lo siguiente, ¿no? Ahora vas a decir entonces de que el triángulo, profe, ¿qué triángulo? El triángulo MBT, ¿qué va a ser? El triángulo MBT va a ser un triángulo isósceles. Y si MBT es un triángulo isósceles, quiere decir entonces que él también vale B. Ahora mira, ¿qué es lo que sucede? Este ángulo es el ángulo exterior de acá. Entonces, si él vale beta y él es alfa, este ángulo tendría que ser beta menos alfa para que la suma te dé beta. Mira, él es beta, él es alfa, este ángulo de acá que yo le estaba cambiando, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser? Él tendría que ser también beta menos alfa. Y observa estos dos triángulos que yo voy a pintar. Observa estos dos triángulos que yo voy a pintar. El triángulo de acá, ya, el triángulo de acá. A ver, un momentito, vamos a pintar por acá. Ya, ahí está. Este triángulo de acá de color amarillo con el triángulo celeste marroncito. Ya, marroncito. Ahí está. ¿Cómo son estos dos triángulos? ¿Quién me dice? ¿No serían triángulos semejantes? Recuerda que para que dos triángulos sean semejantes, solo basta ¿qué cosa? Solo basta que tengan dos ángulos iguales, alfa y beta menos alfa. Alfa y beta menos alfa, que lo he escrito acá arriba. Entonces voy a decir que el triángulo, ya, voy a decir que el triángulo de acá, profe, ¿qué triángulo? El triángulo ABM es semejante al triángulo BQT, al triángulo BQT. Son triángulos semejantes. Y si son triángulos semejantes, ¿qué es lo que se va a cumplir entonces? Se va a cumplir lo siguiente. Como son triángulos semejantes, tú vas a decir lo siguiente. Profe, a este triángulo, por ejemplo, ¿no? Empecemos con el marrón. A alfa se lo pone X. A alfa se lo pone X. Y en este triángulo de acá, a alfa se lo pone B. En este otro triángulo, al ángulo beta menos alfa se lo pone B. Y en este otro triángulo, al ángulo beta menos alfa, se lo pone A. Y si tú haces el producto en aspa, ¿qué es lo que te va a quedar entonces? Ah, profe, esto sería cuestión de resolver, ¿no? X es igual a ¿qué? Beta por beta, que sería beta cuadrado, dividido entre ¿quién? Dividido entre A. Profe, ¿y eso qué viene a ser? Eso viene a ser la respuesta. Eso viene a ser la respuesta a esta pregunta de acá. ¿Listo? Eso viene a ser la respuesta a esa pregunta de ahí. Entonces, ¿qué tenía que demostrar? Que estos dos triángulos eran semejantes y a partir de ahí encontraba la solución del problema. Encontraba la solución del problema. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, ya sabes, ¿no? Lo que te dijo la tóxica, chicos. ¿Ya? Lo que te dijo ella.
Ahí está.